Bueno, muchísimas gracias al Comité Organizativo y a todos vosotros por estar aquí. Yo soy Blanca de la Mata, soy fisioterapeuta y coordinadora de la Unidad de Mano Dolorosa y de la Unidad de Suelo Pélvico en el Instituto de Salud Articular ARI. Y hoy os traigo una ponencia que hoy en el Congreso y ayer también se estuvo hablando muchísimo de la tecnología, de cómo nos ayuda. Concretamente quiero explicaros y contaros cómo la tecnología a mí como fisioterapeuta me está ayudando a ayudar a sus pacientes con el dolor y sobre todo con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Y concretamente me voy a centrar en dos grupos de pacientes que tienen problemas de dolor de manos o dolor de rodillas de forma muy frecuente, concretamente del dolor de manos. Actualmente, cada día millones de personas se enfrentan a una situación que nosotros consideramos como básica: abrir un tarro de comida, abrir la puerta de casa o incluso abrocharse el pantalón. Y los pacientes con dolor de manos por artrosis no solo se enfrentan al dolor y a la pérdida de movilidad, sino que se enfrentan también a la pérdida de la independencia y de la calidad de vida en general. Estoy segura de que no hace falta que lo diga yo, que millones de personas lo sufren, sino que probablemente alguno de vosotros tengáis en mente a alguien, si no sois vosotros mismos, que tenéis dolor de mano actualmente. Ayer tuvimos muchos pacientes reales que vinieron a preguntarnos por nuestra ponencia y por nuestro stand. Actualmente la artrosis de manos es una de las principales causas de discapacidad en adultos, porque si os dais cuenta, las manos las utilizamos para absolutamente todo. Yo misma hace 2 años me tuve que operar de un dedo y hasta que no llegué a casa después de operarme y ver que no era capaz ni de lavarme la cabeza ni de comer con una mano, pues os podéis imaginar cómo puede ser con 2 manos dolorosas, ¿no? Siempre se asocia la artrosis a personas de edad un poco más avanzada por la degeneración, pero también creo que es importante destacar que hay personas jóvenes que tienen un diagnóstico temprano de problemas de manos, por ejemplo, una artritis reumatoide, una artritis primaria erosiva, que es un tipo de artrosis que es mucho más agresiva y dolorosa, con lo cual hay personas jóvenes que efectivamente también se enfrentan al dolor de manos. Y también es verdad que la artrosis se suele asociar a un problema mecánico, pero lógicamente no solo es un problema mecánico, sino que también es un problema que puede surgir por una causa inflamatoria, genética o neurológica. ¿Y quiénes son las personas que tienen riesgo de sufrir artrosis? Bueno, pues efectivamente asociamos artrosis con edad y es verdad que la edad avanzada de más de 50 años por la degeneración articular es uno de los factores de riesgo. Luego también las mujeres, a partir de la premenopausia o menopausia, debido a la deprivación estrogénica, esa disminución de los estrógenos afecta directamente al cartílago articular, con lo cual también tiene una mayor incidencia de artrosis. Hay factores genéticos que también, por supuesto, influyen. Hay variantes genéticas que afectan directamente a la producción del colágeno, a la estructura del cartílago o a la variación de la respuesta inflamatoria en las distintas articulaciones. Y, por último, los factores biomecánicos. En profesiones de mucho uso manual, véase en mi profesión, la fisioterapia, los fisioterapeutas que estéis aquí hoy me entenderéis, estamos todo el día tratando con nuestras manos, mucha fuerza, sobre todo muchas veces fuerza del pulgar. Tenemos mucha tendencia a tener una rizartrosis, una artrosis del pulgar. Y también profesiones como puede ser un pianista, un peluquero o incluso el otro día estuve en el hospital y estaba una enfermera que le conté que venía aquí a dar una ponencia y me decía que ella durante 15, 20 años había estado hinchando el esfingomanómetro para medir la tensión y que este movimiento de cierre cada vez le dolía más y ahora, por desgracia, está pendiente de una cirugía de prótesis de la articulación del pulgar. Con lo cual, es verdad que las profesiones de mucho uso efectivamente son un factor de riesgo. Aparte, que no tenemos que dejar de lado los traumatismos, las lesiones que puedan ocurrir a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué nos cuentan los pacientes? Bueno, los pacientes principalmente nos cuentan dolor. Tienen mucho dolor y el dolor es el que les está limitando continuamente en su día. La mayoría de las veces se acompaña de inflamación de las articulaciones, de rigidez por las mañanas y de una impotencia funcional. Pero desde luego el dolor es
el protagonista. El dolor es el que les está limitando en no poder hacer actividades simples, como puede ser escribir, puede ser coser, incluso partir un filete, que los que no tenemos problemas de manos no lo valoramos, pero realmente tener una limitación tan grande requiere de una persona que te ayude, con lo cual pues, volvemos a la pérdida de la independencia y la afectación en la calidad de vida, ¿no? Bueno, hace poco tuve una paciente, para que veáis el impacto que puede llegar a tener, que tenía tanto dolor que se quedó sola en casa y se quedó durante 2 horas, más o menos, 3 horas, encerrada en una habitación porque no era capaz de abrir el pomo de la puerta, porque no había nadie más en casa y no, pues eso, estuvo ahí, pues no sé qué estaría haciendo, pero la pobre no era la primera vez que le pasaba. Entonces, os podéis imaginar el impacto psicológico que tiene sobre estos pacientes. Genera muchísima frustración. Al final ves que tú sigues con tu vida, que la enfermedad te acompaña, que tampoco los médicos son capaces de darles un diagnóstico sí, pero una solución eficaz, nosotros como fisios muchas veces se nos escapa y claro, genera mucha frustración y mucha impotencia que se une al impacto estético. Tú ves que un día tus manos están bien, al día siguiente se inflaman, al día siguiente un poquito más, hasta que de repente acabas con los años con una deformidad bastante grande que concretamente es verdad que en mujeres, por cómo somos muchas veces, no generalizo, nos impacta muchísimo más esta parte. Y luego también el miedo a la extensión de la artrosis. Si tengo una afectación en las manos, ¿quién me dice a mí que no la vaya a tener en la rodilla, que la vaya a tener en el hombro? Con lo cual tienen muchas veces ese miedo al avance de la enfermedad. Y esto se traduce en muchos casos de depresión. Me duele, nada me calma, no consigo encontrar tampoco una solución que me haga estar mejor, con lo cual, pues muchos casos de depresión. Y el paciente pues, nos llega pues, hecho un lío. Nos llega hecho un lío porque, pues por eso, porque no tiene una solución eficaz a su problema, pero en parte también llegan a nosotros con cierta esperanza, porque si no, no vendrían, ¿no? Llegan con cierta esperanza para encontrar una solución por lo menos que les disminuya el dolor, que es el protagonista, como hemos dicho, de esta artrosis. Y ahí es donde entramos nosotros los fisioterapeutas, con el equipo de médicos, por supuesto. Una vez estos pacientes tienen su diagnóstico médico, les proponen un plan de tratamiento médico y ahí entramos nosotros los fisios, que estamos 1 o 2 horas con el paciente semanalmente, con lo cual estamos en contacto muy directo y muy personal, porque al final también, como hemos dicho, la parte de psicológica también de alguna forma nos la trasladan y confían en nosotros para su tratamiento, pero también es una forma de desahogo y de salir de su rutina, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, mi función como fisioterapeuta, y seguramente muchos coincidiréis, no es solo te trato y hasta luego, sino yo me gusta negociar con mis pacientes, porque al final nos cuesta mucho que el paciente se adhiera al tratamiento y que continúe con el tratamiento y que lo haga en casa y que nos ayude. Nosotros no tenemos unas manos milagrosas, por desgracia, todavía, y no somos capaces de curar al paciente con 1 hora o 2 semanales. Entonces necesitamos esa negociación por parte del paciente que se comprometa a seguir con su tratamiento en casa, ¿no? Por supuesto, los fisioterapeutas nos centramos en la función y el tratamiento de los síntomas. En nuestro caso, pues es una cascada positiva que si vamos consiguiendo uno, probablemente vayamos consiguiendo el resto, ¿no? En primer lugar, atacamos directamente al síntoma más limitante, ¿no? Que es el dolor y la inflamación. Disminuimos el dolor y la inflamación, esto va a conllevar probablemente a una mejoría de la movilidad. Una vez tengamos una mejoría de la movilidad, pasaremos a un aumento de la funcionalidad en las actividades de su día a día. Y por último, todo esto nos permitirá poder trabajar la fuerza de prensión y la estabilidad articular, en este caso de la mano. ¿Y cuál es el tratamiento habitual y el tratamiento que muchas clínicas llevan a cabo y que yo he estado haciendo hasta hace nada? Bueno, pues el tratamiento manual básicamente el tratamiento consiste en terapia manual, movilizaciones pasivas, movilizaciones suaves, ejercicio terapéutico, la cinesiterapia, podemos utilizar también aparatología, ondas de choque, radiofrecuencia, muchas veces también se pautan órtesis de sujeción y alternando frío para momentos más agudos de inflamación y calor para momentos más crónicos.
Y aquí quería poner esta imagen porque, bueno, pues los que tengáis dolor de mano, estoy seguro de que sabéis decirme qué es esto, ¿no? Es la parafina. La parafina, bueno, pues se utiliza mucho en la rehabilitación de manos, de dolor de manos, y básicamente el paciente sumerge sus manos en la parafina y lo que hace es generar una capa que retiene el calor, generando ese efecto analgésico, desinflamatorio, antiinflamatorio, y también mejora bastante la rigidez. Y nosotros pues, nos veíamos un poco frustrados porque al final la parafina se usa muchísimo, pero es verdad que es muy engorrosa. El paciente, justamente ayer me venía una paciente y me dice, yo tengo la parafina en casa, pero es que me da hasta pereza ponérmela porque al final se mancha mucho todo y te tienes que quedar con las manos, así que tampoco puedes tocar nada. Es verdad que el efecto real de analgesia no es tan no es tan a largo plazo, sino es bastante a corto plazo, y luego que la parafina se tiene normalmente en clínicas, hospitales, no se suele tener en casa, hay pacientes que sí que lo tienen, y también, pues eso, un paciente viene 1 o 2 horas y se va con ese efecto a lo largo de la semana, pero no es tan efectivo, no lo puede estar usando en casa a menudo. Con lo cual me diréis, ¿dónde está la tecnología aquí, no? Bueno, pues aquí es donde hace 2 años, yo creo que va a ser ya, donde en la clínica ARI teníamos distintas tecnologías y decidimos realizar un protocolo de tratamiento para este paciente con mano dolorosa porque veíamos que nuestra terapia manual se quedaba bastante coja. Y realizamos un protocolo de tratamiento en 3 fases. Una fase 1, que iba a ser directamente tratar el dolor y la inflamación, porque el paciente era lo que más le limitaba, y realizábamos esta actuación con un guante terapéutico y la diatermia profunda, ambas dos con el objetivo de ese efecto analgésico, desinflamación y mejora también de la rigidez. El guante concretamente genera calor y vibración y la diatermia profunda genera un calor un poco más profundo y un poco de regeneración tisular. Y realmente los pacientes después de este tratamiento, aparte de que es gustoso, que no están haciendo movimientos, no les duele, sentían un alivio bastante inmediato en la propia sesión y post-sesión y luego les aguantaba ese efecto durante, dependiendo del caso, lógicamente, 1, 2, 3 días incluso, ¿no? Luego, una vez teníamos esto mejor, pasamos a una fase 2, en la que utilizamos el guante y la diatermia como modo pre- y post-tratamiento. Pretratamiento para preparar la articulación al movimiento y luego post-tratamiento para evitar esa inflamación o posible dolor después de haber movido, ¿no? Y aquí es donde entra una vez más la tecnología. Estuvimos, cuando nos reunimos en la clínica para ver cómo podíamos meter la tecnología para los ejercicios, encontramos esta aplicación llamada Rihan, que está creada por la inteligencia artificial y necesita pues, una tablet y estaba pensada principalmente para quitar esos papeles que os damos los fisios muchas veces, que sabemos todo el mundo dónde acaba, sabemos que muchos no los hacéis, y esta era una forma de obligar al paciente a que hiciese esa parte de deber en su casa. Esta aplicación nos permitía a nosotros pautar al paciente con su usuario, su contraseña y todo, ejercicios concretamente para él. Y había una serie de puntos que tú continuabas los movimientos con la propia tablet y te hacía flexión de dedos, extensión, movilización del pulgar. Y luego también tenía una serie de vídeos como protocolo de actuación, ejercicios de movilidad que también podían hacer. Entonces yo podía pautar a mi paciente, te mando estos 4 ejercicios para dentro de 3 días cuando vuelvas y yo además veo si me lo estás haciendo. Con lo cual ahí tenían un poco esa cosa de tener que hacerlos. Pero bueno, siendo sinceros, esta aplicación, a pesar de que es muy eficaz y creo, bueno, tiene ensayos publicados que efectivamente mejora la funcionalidad de los pacientes, nosotros en la clínica nos encontramos con 2 problemas principales. Uno es que edad avanzada y tecnología, no generalizo tampoco, pero todavía no tienen esa conexión. Y luego también que el paciente pretende mejorar en clínica solamente. Entonces ahí es vuelta un poco a lo mismo.
tienes que hacer tus deberes en casa para mejorar también, yo no te puedo arreglar todo. Entonces, veíamos que al final estos pacientes concretamente no lo utilizaban, no hacían sus deberes y decidimos al final, después de 8 meses utilizándola, yo creo, prescindir de esta aplicación, a pesar de que de verdad considero que es bastante eficaz y la asistencia y todo es estupenda. Y una vez hemos trabajado todo, bueno, decidimos lógicamente realizar un tipo de ejercicio cinesiterapia habitual en clínica y pautar una serie de ejercicios para casa, pero bueno, ya sabemos que a lo mejor no los pueden hacer. Y luego pasamos a una fase 3. Una vez ya tenemos todo, como he comentado, vamos a seguir preparando la articulación para el movimiento y luego vamos a trabajar ya ejercicios de fuerza, porque muchos pacientes nos cuentan que tienen dolor, que no hacen cosas, pero que pierden la fuerza completamente. Con lo cual es uno de los objetivos principales, trabajar la fuerza con resistencias, pelota, gomas, por ejemplo, y luego exponíamos al paciente a ejercicios de funcionalidad. Es decir, teníamos una serie de plantillas en clínica, ejemplo, pues una plantilla de botones de la camisa, cremalleras y todo para exponer al paciente a ese tipo de situaciones para que vaya practicando y buscando la forma de hacerlo cada vez con menos dolor. Y aquí es donde habréis visto pues, que los guantes están en todas partes, bueno, en todas las fases del tratamiento. Pues efectivamente, los guantes nos llegaron hace 2 o 3 años a la clínica y se creó un ensayo clínico multicéntrico en el que utilizaron los guantes en pacientes con artrosis con una pauta de 2 utilizaciones por día, mañana y tarde, durante 15 minutos. Y esto fue una intervención de 60 días. Entonces, bueno, vuelvo a repetir que estos guantes generan una vibración y un calor en distintas intensidades. Hay pacientes que no toleran ni el calor ni la vibración de la misma forma, con lo cual es regulable, incluso se puede quitar, no hace falta tener las 2 puestas. Y en principio el objetivo principal de este guante era demostrar que el guante era seguro, que se podía utilizar, que no tenía contraindicaciones absolutas. Y luego también demostrar, por supuesto, su eficacia con respecto al dolor concretamente de la artrosis de manos, ¿no? Entonces, no sé si se aprecia bien, pero se valoraron distintas cosas. En concreto, en esta gráfica se valoró la escala visual analógica, la escala EVA, que consiste en medir la intensidad del dolor del 1 al 10. Entonces, en la primera gráfica, es que no puedo señalar aquí, ¿vale? Se aprecia la valoración de la intensidad del dolor preintervención antes de los 60 días y posintervención en gris. En primer lugar está la valoración del dolor en las últimas 24 horas del primer día de tratamiento y del último, y podéis observar bastante disminución. En segundo lugar, se valoró también la intensidad del dolor en las actividades de su día a día. Y luego, por último, se valoró también el dolor durante el reposo, sobre todo por las noches. Hay muchos pacientes que con artrosis tienen muchos pinchazos nocturnos y se despiertan muchísimas veces por el dolor y, claro, era una de las cosas más notables, que podían dormir tranquilos y que podían dormir mucho mejor. Con lo cual, como resultado, tuvimos una disminución bastante significativa del dolor. Luego también se utilizó el Brief Pain Questionary para valorar con ciertas preguntas de su día a día la severidad o la intensidad del dolor, una vez más, para ver cómo iban mejorando y efectivamente se consiguió también una disminución bastante significativa del dolor en las actividades diarias. Luego también se utiliza mucho la valoración del número de articulaciones afectadas en artrosis concretamente y también se quiso valorar con respecto al dolor y con respecto a la inflamación. Y una vez más conseguimos bastante disminución, sobre todo en el dolor. Y por último, se quiso pasar también el cuestionario de discapacidad a los pacientes para que valorasen la percepción que tienen ellos de discapacidad con el dolor de manos. Y también hubo una disminución bastante significativa. Además, me gustaría puntualizar que en este estudio se disminuyó la ingesta de analgésicos de entre el 47,5% al 25,7%, o sea, una disminución bastante notable. Y ya que esto funciona tanto en el dolor crónico de manos, concretamente en la artrosis, ¿por qué no vamos a utilizar el mismo mecanismo de acción para, por ejemplo, otro dolor tan frecuente como es el dolor de rodilla? Bueno, pues eso pensó Quantic, pensamos nosotros también. Al final estoy segura de que la mitad de los que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de dolor de rodilla a lo largo de nuestra vida y la mitad de la mitad lo sufre de forma crónica, con lo cual es un tipo de problema bastante frecuente.
Quantic ha creado una rodillera con un mecanismo parecido de acción que los guantes, lo único que en concreto el calor se da a través de rayos infrarrojos. Tiene concretamente 4 longitudes de onda con el objetivo de la penetración un poquito más profunda, el efecto analgésico, la regeneración tisular y también la parte de relajación muscular. Y luego se añade con otros 4 motores a la vibración, que aumenta la circulación, la relajación muscular y también da ese efecto confort a los pacientes. Es verdad que no me mojo mucho con respecto a la rodillera de momento, porque no tenemos ensayos clínicos que puedan evidenciar que efectivamente tiene efectos de momento. Lleva 2 meses en mercado, con lo cual no nos ha dado tiempo, pero sí que estos 2 últimos meses hemos estado utilizándola en la clínica y efectivamente hemos conseguido. Estamos todavía buscando el paciente tipo que se pueda beneficiar más de esta rodillera, pero efectivamente sí que estamos consiguiendo mejorías en cuanto al dolor y a la inflamación de los pacientes con dolor de rodilla. ¿Y cuál es la diferencia de las rodilleras habituales y las rodilleras Quantic? Bueno, pues en concreto estamos acostumbrados a ver las rodilleras de sujeción, las rodilleras de estabilidad articular, que se utilizan sobre todo en movimiento. Y Quantic ha creado una que se pueda utilizar en reposo, que la puedas utilizar cuando llevas todo el día trabajando de pie y te quieras sentar en el sofá de tu casa, aliviarte el dolor de rodilla concretamente. Y eso, entonces esa es la peculiaridad y dudo que haya muchas rodilleras que puedan hacer ese efecto de reposo. ¿Cuáles son mis conclusiones con respecto a todo esto que os he contado? Bueno, pues que la tecnología cada día está más en nuestras vidas, que sobre todo como fisioterapeutas nos tenemos que aprovechar de ellas porque, como os he mencionado, las manos nos llegan a donde nos pueden llegar y no son milagrosas. Y por qué no utilizar cosas que realmente son efectivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y sobre todo me gustaría puntualizar que yo concretamente en esta experiencia que he tenido con los guantes y la rodillera me permite trabajar con el paciente y que el paciente se pueda llevar su tratamiento, por decirlo así, a casa y que pueda continuar con él, que eso es algo que creo que todavía estamos muy limitados, con lo cual a mí me ayuda mucho que un paciente se haga responsable de su tratamiento y que pueda continuar con él. Incluso nosotros en la propia clínica a veces damos esa opción de alquiler para que durante el protocolo de tratamiento que os he comentado puedan continuar ellos y luego posteriormente si lo quieren comprar, pues por supuesto también. Con lo cual para mí desde luego la tecnología no es el futuro ya, es el presente, como hemos podido ver en este congreso. Y bueno, aparte quería volver a comentar un poco lo del guante, porque quería traeros un caso concreto. Es verdad que el guante está evidenciado sobre todo en artrosis de manos, pero sí que consideramos que el mecanismo de acción puede ser bastante significativo con respecto a otro tipo de patologías afines, como una artritis reumatoide o un síndrome de Raynaud. Esta paciente en concreto tenía esclerodermia y síndrome de Raynaud y no sé si podéis apreciar, bueno, seguramente se vea, pero el cambio de coloración de la piel y veis que la zona del pulpejo del dedo está ya como con un poco de necrosis, que es lo que suele pasar por la falta de vascularización. Entonces a esta paciente se le pautó durante 40 días el guante. Sí que es verdad que esta paciente en concreto se lo puso 3 veces al día, pero como podéis observar se vio una mejoría, vamos, considerable y sobre todo evitar esa necrosis del pulpejo. Y luego, pues también se puede utilizar para artritis reumatoide. Concretamente hoy nos acompaña una paciente real de artritis reumatoide que es Mónica Finol. Y bueno, pues también me comentó que su abuelo de 104 años descubrió el guante, tiene artrosis de manos y también quería poner una imagen suya porque bueno, pues la tecnología también llega a edades más avanzadas. Así que nada, quería invitar a Mónica para su testimonio y para que nos cuente un poquito mejor. No tengo el pasador. Pues me quedo aquí. ¿De qué? Bueno, pues siéntate ahí, sí. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Me siento acá. ¿Este? Ah, vale. Gracias. Bueno, Mónica, pues nada, que nos contases un poquito quién eres, por qué has decidido venir aquí. Pues buenas tardes a todos. Quiero felicitarte por Muchas gracias. tu gran ponencia, de verdad maravillosa, y bueno, y a este gran evento. Pues yo, quienes no me conocen, yo soy Mónica Finol, soy paciente de artritis reumatoide. Mi artritis afectó las manos, las muñecas, no tengo movimiento en las muñecas.
y en un hombro derecho llevo una prótesis. De hecho, porque en el momento del diagnóstico, que fue a los 36 años, pues fue una artritis muy erosiva que me limitó mi vida, me limitó mis funciones. Como tú decías, ¿no? Cuando nos afecta las manos, cómo tenemos esa pérdida de movimiento y en funciones que son tan básicas como lo es vestirte, como lo es cepillarte, que hasta que no tienes un diagnóstico y no te afecta, no eres consciente de la importancia que tienen las manos. Entonces, se puede decir, yo actualmente, bueno, nunca decimos la edad, pero creo que es importante comentar. Tengo 52 años con una artritis de los 36 y he llevado muchos años viviendo con dolor. Claro. Que se dice fácil, claro, pero es muy duro. De hecho, es lo que comentábamos antes, que al final personas jóvenes con un diagnóstico de 36 años también sufren mucho dolor de manos y, lógicamente, es muy limitante, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución de tu enfermedad desde que te diagnosticaron hasta ahora, cómo te vas encontrando. Sí, es cierto que, bueno, afectó las muñecas, no puedo mover las muñecas, pero mis manos siempre estuvieron con muchísima inflamación y muchísimo dolor, por lo cual mi vida se limitó un poco, ¿no? a las funciones básicas como lo venía haciendo. Es verdad que lo más importante también es acudir a profesionales que puedan guiarte en todo el tratamiento. Yo he pasado por muchísimos tratamientos y con el tiempo también desarrollé artrosis. Entonces ha afectado en la calidad de vida. Ahí están las imágenes. Sí, ahí pues, esas son recientes. Esas incluso son recientes porque yo en septiembre me hice un golpe, imagínate, la muñeca que no la puedo mover, justamente se me dobló. Claro. Y los huesos incluso se desplazaron. Bueno, el dolor ha sido terrible, eso fue de unos meses para acá. Pero bueno, ahí en la búsqueda, gracias al doctor Berget y en la búsqueda de soluciones para tratar de vivir un poco mejor, porque creo que eso es lo más importante. No nos podemos acostumbrar a vivir con dolor, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden. De hecho, aquí tenemos las imágenes de cómo, esa es la cirugía de la prótesis de hombro, ¿verdad? Sí. Y esa es la de cómo estaba tu mano antes. Esas son mis manos antes. Bueno, ahorita no podéis ver las manos, pero están muchísimo mejor. Bueno, y después apareció José Luis. Claro, y quería que nos contases un poco qué tratamiento te propusieron, cómo afrontaste el tratamiento de la artritis. Mira, la artritis fue un tratamiento, empecé como empiezan muchos de los pacientes con artritis, con un tratamiento de metrotexate, AINES, corticoides, y finalmente nada me funcionaba. Luego estoy con Olumiant, que es el baricitinib, y me ha ido muy bien. Porque en el sentido de que la enfermedad no ha afectado a otras articulaciones. Pero lo que en ese momento la artritis hizo, pues lo destruyó, ¿no? Y yo creo que aquí es importante estar en la búsqueda constante de herramientas que nos puedan ayudar. Y luego, de verdad que del golpe que me di, no vi mucha salida, ¿no? Creo que incluso muchos de los médicos que me vieron, pues las opciones que me daban, bueno, aprende a vivir con dolor, ¿no? Y me acuerdo que llamé al doctor Berget y él me dijo, tienes que contactar con José Luis. Yo no sabía de los guantes, no, de verdad que era totalmente, no lo desconocía, hasta que llegué y contacté con José Luis y empecé a usar los guantes. Claro. Al final, Mónica, es un testimonio de la utilización de los guantes en otro tipo de patología que no sea la artrosis, directamente la artritis reumatoide. Y bueno, y cuéntanos cómo fue desde que encontraste los guantes. Yo de verdad, bueno, quizás que era un poco escéptica, puede ser que sí. Yo decía, bueno, como unos guantes pueden ayudarme, pero te puedo decir que en 15 días la inflamación de los dedos disminuyó. Hay algo importante, yo no tenía fuerza en mis manos. O sea, yo no era capaz, y lo digo de verdad, de agarrar una taza, tomarme un café. Incluso si yo voy a un bar, tengo que ver qué tipo de taza tiene. Si es muy pesada, pues dámelo en vaso para llevar, porque no. Y adaptas tus y mi casa la tuve que cambiar completamente con todas, utilizar herramientas que no pesaran, nada que fuera pesado. Y es cierto que eso fue también de las primeras síntomas que vi, ¿no? Que empecé a coger una taza, a agarrar cosas que pesaban y lo podía hacer. Estoy hablando de 15 días utilizando los guantes, eso sí, muy constante. Yo lo llegué a usar hasta 3 veces al día, mañana, al mediodía y en la noche.
20 minutos. El uso, como tú dices, los guantes se pueden adaptar al calor y total que lo adaptaba, pero es verdad que el calor me iba muy bien, me ha hecho muy bien. Y empecé a empecé a vestirme. Mi ropa normalmente es con pantalones de pretina, tuve que cambiar hasta mi manera de vestirme. Me dio mucha gracia porque comentabas que tuviste una paciente que se quedó encerrada en su casa. Yo me quedé encerrada una vez en un baño de un Renfe. Fíjate, no podía salir, viajaba sola y casi que... Íbamos como para perder el tren. Horrible, horrible, horrible. Claro. Y eso ahora, cada vez que yo voy a abrir las puertas, cada vez que voy a abrir un envase, lo puedo hacer. He generado fuerza en mis manos. Y yo estoy convencida que es gracias a los guantes. No tomo analgésicos para el dolor porque realmente el dolor, no tengo mucho dolor en mis manos. O sea, tengo una afectación de una artritis, pero mis dedos, tengo un anillo puesto, cosa que tenía años que no sabía era lo que colocarme un anillo en mis manos, ¿no? Que para nosotros para mí era muy importante. ¿Y recomendarías o qué le dirías a los pacientes que tienen dolor de manos y que todavía están buscando un tratamiento como podría ser el guante? ¿Se lo recomendarías, no se lo recomendarías? Totalmente. De hecho, bueno, mi abuelo de 104 años lo usa. Yo cuando los empecé a usar no dudé en recomendárselos a un abuelo de 104 años con artrosis en sus manitos. Él también ha mejorado muchísimo el dolor y lo recomiendo porque aparte de tu tratamiento médico, de obviamente de seguir pautas con tu especialista, que eso es muy importante, eso no lo podemos dejar de hacer, creo que la tecnología, como tú lo has dicho, está hoy presente para darnos calidad de vida a los pacientes. Tenemos que, como pacientes, dejar de vivir con dolor y estos guantes me han recuperado la vida, la alegría, la esperanza de que sí hay herramientas que nos pueden ayudar. Y espero que se ayude a muchas personas. Ojalá que sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Si tenéis alguna duda, estamos dispuestas a resolverlas.